Muy buenas noches, Su Excelencia Aude d'Amorin, embajadora de Francia en Panamá. Señor Carlos Fitzgerald, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Arquitecta Hildegard Vázquez, presidenta del Patronato del Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Nuestros miembros de la Junta Directiva y del Patronato igualmente. Estimados panelistas, distinguidos invitados, señoras y señores. Sean todos cordialmente bienvenidos al Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Hay proyectos que transforman territorios y hay proyectos que transforman la historia del mundo. El Canal de Panamá logró ambas cosas. Esta noche nos reúne una mirada profunda y renovada sobre uno de los capítulos más determinantes de esa historia compartida entre Francia y Panamá. Nos convoca la presentación del libro Le Canal de Panamá, una ambición francesa. El Canal de Panamá, una ambición francesa, del historiador Samuel Pollard. Una obra que amplía nuestra comprensión sobre la etapa francesa del proyecto interoceánico iniciado en 1881. Más allá de la ingeniería y los desafíos técnicos, esta investigación nos invita a explorar las dimensiones humanas, sociales y políticas que marcaron esa ambición de finales del siglo XIX en Francia. Y es precisamente en ese espíritu de diálogo histórico donde quiero compartir un avance muy importante igualmente para nuestro museo. Desde hoy, en nuestra sala permanente Construyendo el Canal de Panamá, contamos ya con la traducción al francés del guión museográfico, realizada con el valioso apoyo de la Embajada de Francia. Esta traducción, como vieron en sala, está disponible tanto en libros de sala como mediante código QR para nuestros visitantes francófonos. Asimismo, en un futuro próximo, todo el guión museográfico del museo estará disponible en francés bajo este mismo formato, fortaleciendo nuestro compromiso con la narrativa accesible, rigurosa e internacional. Porque la historia del canal no pertenece a una sola nación. Es una historia de múltiples actores, etapas, miradas que se complementan e enriquecen. Para dar inicio formal a esta velada, tengo el honor de invitar a dar unas palabras a nuestra presidenta del patronato, la arquitecta Hildegard Vázquez. Me uno a todos los saludos anteriores, señoras y señores. Es un honor darles la bienvenida esta tarde al Museo del Canal de Panamá con motivo de la presentación del libro de Samuel Pollard, Le Canal de Panamá, une ambition française. Este libro surge de una conversación que tuvimos la señora embajadora Aude d'Amorin y yo en las oficinas de la Embajada Francesa. En ese momento, la señora embajadora venía de iniciar sus labores en Panamá y se interesaba por la influencia de los franceses en la construcción del canal. Resultaba que su inquietud venía con el inicio en el Museo del Canal del rediseño de la sala relativa a la construcción del canal francés. Por ende, como decimos en panameño, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Buscamos maneras de trabajar juntos y eso dio inicio a un proyecto que aún continúa, pero que culmina una fase importante esta noche. Samuel Pollard llegó a nosotros de la mano del historiador Rolando de la Guardia, quien había estado investigando la presencia francesa en Panamá y había conocido al señor Pollard en Francia durante sus investigaciones. Yo no había tenido la dicha de conocer al señor Pollard, pero su investigación y el currículo lo hicieron el candidato perfecto para trabajar este proyecto. Voy a desviarme un poco para contarles algo que me parece relevante en este momento. Hace poco hicimos un ejercicio en el patronato del Museo del Canal para definir nuestra hoja de ruta y nuestros valores institucionales. Después de una amplia y acalorada discusión, definimos que nuestros planes futuros y estructuramos la base para trabajar todo lo que vamos a hacer a futuro. En conclusión, creemos que el museo
debe actuar basado en la responsabilidad y así gestionar el patrimonio histórico al servicio de la comunidad, con excelencia y así operar con rigor, calidad y mejores prácticas. Es ser gestor de un diálogo cultural para fomentar el intercambio plural y el pensamiento crítico. No podemos olvidarnos de la sostenibilidad para construir el impacto cultural con una visión a largo plazo. Y finalmente añadimos la innovación y así transformar la forma de experimentar el patrimonio y la historia. ¿Por qué se los menciono? Porque este evento es parte del proceso de incorporar nuestros valores en todo lo que hacemos y creemos. La publicación de este libro abre las puertas no solo al entendimiento, sino a un diálogo cultural entre Francia, Panamá y el mundo. Nos invita a repensar nuestro imaginario sobre el proyecto del Canal francés, aportando una perspectiva nueva sobre los debates internos, las tensiones sociales y el impacto profundo que este intento de construcción tuvo en la vida cotidiana de la población panameña y francesa. Pero parte de la maravilla de esta publicación y la exhibición que surge de este trabajo en conjunto es unir nuevamente los lazos históricos entre Panamá y Francia. Muchas gracias y lo invito a este conversatorio y realmente a disfrutar el libro de Samuel Pollack. A continuación, una sorpresa. Tendremos un interludio musical a cargo de Caroline Duchem con una canción que simboliza un puente entre París y Panamá, entre dos territorios unidos por una historia común, titulada Panam, Panamá. Canal de Paname, le long du canal à Saint-Martin, un bateau passe dans ma mémoire. Il est chargé d'images, d'histoires, et je me sens triste, même si je sais qu'au bout de mon canal il y a le tien. En la avenida Balboa la noche se levanta bella, se ven unos barcos a lo lejos, por donde irán ellos, y me siento triste aunque sepa que hay un paso entre tú y yo. De Panama à Panama, il n'y a qu'un pas de toi à moi. De Panama hasta Panamá, solo un paso entre tú y yo. Entre tú y yo. Il y a de l'eau dans mes souvenirs, elle coule jusque dans mes rêves, que la Seine vient t'envahir, j'ai peur d'elle quand t'es pas là, et de petites gouttes sur mes joues, même si je sais bien qu'au bout de mon canal il y a le tien. Rodeada por los mares Panamá, y a pesar de esos brazos de agua, siento más fuerte mis
soledad. Sin ti no es tan pretty la ciudad y se llenan de mar mis ojos, aunque sepa que hay un paso entre tú y yo. De Panama, Panama, il y a un pont entre toi et moi. De Panama hasta Panamá hay un puente entre tú y yo, entre tú y yo. Ça pleut, ça bruine, ça ne s'arrête plus. Ni chaud ni froid, Paris est gris. Je ne vois ni la fin, ni le début, il n'y a rien. Et les sourires et l'allégresse. Mais c'est un bonheur de penser qu'avec un A et avec toi, Paris c'est Panama. Qu'avec un A et avec toi, Paris c'est Panama. Lluvia, lluvia, más lluvia, gotas pesadas y calurosas en mi cuerpo. Siento algo extraño bajo el aguacero y lloro un poco y llueve y lloro un poco más, pero soy feliz al pensar que sin la hay contigo mi ciudad es París, que sin la hay contigo mi ciudad es París. La 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 la. De Panama, Panama, il n'y a qu'un pas jusqu'à toi. De Panama hasta Panamá, ya no hay distancia. Ya no hay distancia. En el espacio central de nuestro programa, el conversatorio en un formato de mesa redonda. El diálogo será moderado por la señora Linda Beblou, agregada de cooperación de la Embajada de Francia en Panamá, a quien agradecemos su liderazgo en el fortalecimiento de estos proyectos de cooperación cultural entre ambas instituciones. Les invitamos a... Ajá. También nos acompañará como panelista Su Excelencia Aude Amorim, embajadora de Francia en Panamá, cuyo liderazgo ha sido motor de este convenio de cooperación cultural entre la Embajada de Francia y el Museo del Canal, una pieza clave en el impulso de este diálogo académico histórico. Muchas gracias. Samuel Pollar, el historiador y autor de la obra que hoy presentamos. Y Esteban Zavala, investigador del Museo del Canal. Quiero resaltar que ha tenido una labor fundamental en la actualización curatorial de nuestra sala permanente y en la integración de nuevas fuentes documentales a nuestra narrativa museográfica. Muchas gracias, Ana Elena. Buenas noches a todos. Permítame presentar rápidamente nuestros tres panelistas. Nos acompaña hoy Su Excelencia Aude Amorim, embajadora de Francia en Panamá, diplomática de carrera, graduada por el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble,
con una maestría en ciencia política en la Universidad de la Sorbona. Ha ocupado numerosos cargos en Francia y en el exterior, entre ellos en Brasilia, en el Banco Mundial y como cónsul general en Oporto. Fue nombrada embajadora de Francia en Panamá en 2023, siendo la segunda mujer a ocupar este cargo, y trabaja activamente en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Francia y Panamá. Desde París nos acompaña también Samuel Poyar, profesor titular de Historia Geográfica y doctorando en la École des Hautes Études de Sciences Sociales bajo la dirección de Clément Thibault. Su investigación se centra en la fase francesa de la construcción del Canal de Panamá y es investigador asociado del Laboratorio Monde Américain y Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de AIP Panamá. Y es el autor de nuestro libro que presentamos hoy. Y nos acompaña también Esteban Zabalda Gómez, investigador del Museo del Canal Interoceánico, doctorado en Historia por la Universidad Federal de Minas Gerais y tiene una materia en Historia y Antropología por la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo se enfoca en la historia social y cultural y ha sido una figura clave en el proceso de renovación museográfico de las salas del museo. Para empezar, me gustaría plantear una pregunta común a los tres panelistas. Hoy presentamos un libro y una sala renovada, pero sobre todo una nueva mirada sobre nuestra historia compartida. ¿Por qué consideran que era necesario volver hoy sobre el periodo francés del Canal de Panamá? Bueno, buenas noches a todos y ante todo quiero agradecer a la señora Hildegarde, a la señora embajadora de Francia, Aude d'Amorim, también al personal de la Embajada de Francia, Amélie Chenin, por su confianza. Y bueno, agradezco muchísimo a Linda Bebleu porque ella hizo mucho para el proyecto de cooperación, pero también para el libro. Y agradezco al Museo del Canal, a su directora, Ana Elizabeth, y a Ana Elena, que también agradezco muchísimo para su gestión del proyecto, y al equipo de investigación, Esteban, que está acá, pero también a Daily Valdés y Nayasha Warren, con quien conversamos esos últimos meses. Entonces sí, los agradezco a todos muchísimo. Bueno, volver hoy sobre ese periodo era necesario porque esa primera etapa de la construcción del canal es poco conocida. Con frecuencia es reducida a una lectura parcial, centrada casi exclusivamente en dos nociones que serían el fracaso y en Francia el engaño. Y la investigación histórica, vamos a volver a eso, demuestra que se trata de una obra muy importante para el final del siglo XIX. Y yo creo que es un hecho social que debe estudiarse en toda su complejidad. O sea, la movilización de capital financiero, que fue muy importante, los estudios y debates técnicos frente a un desafío que era grande, que era enorme. No sé, yo a veces digo que para la época era hoy como ir a la Luna, como ir a Marte, no, de verdad, o sea, además para los franceses era una región muy lejana, que conocían muy mal. Y también la participación de prestigiosos ingenieros de grandes escuelas de Francia que en el siglo XIX tenía una reputación importante, la llegada de más de 20.000 trabajadores y también, que para mí es muy importante, las transformaciones territoriales y sociales que eso generó a lo largo de la ruta transísmica acá. Bueno, para Panamá además fue una etapa fundadora porque se eligió la ruta a lo largo del Chagres, se inició la obra y luego se detuvo varias veces, hubo dudos,
tanteos, dificultades, pero finalmente el proyecto siguió adelante y hoy el único canal interoceánico que existe está en Panamá y no en Nicaragua, que era el otro proyecto. Así que, no sé, Esteban, ¿qué puedes decir sobre por qué hoy tenemos que... Buenas noches. Yo también me adhiero a los agradecimientos a la señora embajadora, a la Embajada de Francia y a todas las personas que estuvieron detrás tanto del libro como de la renovación de la sala. Y yo creo que para el museo, el volver para poder entender por qué el museo vuelve a la etapa francesa, hay que como contextualizar qué estaba pasando en el museo en ese momento, ¿no? Entonces, el museo, a partir del 2019, 2020, empieza un proceso de renovación de todas las salas de exposición permanente, una renovación integral, en donde la idea era poder actualizar tanto el diseño como el contenido de las salas, ¿no? Y eso obviamente incorporaba esta última sala que anteriormente se llamaba Imaginando la Vía Acuática. Cuando llegó el momento de renovar esta sala, decidimos, hubo todo este intercambio con la Embajada de Francia, que facilitó el acceso con Samuel, que es un investigador que ha trabajado el tema por muchos años, y también nosotros contactamos al CIHAC, que como ya mencionó Linda, que es el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, y se hizo una investigación en ambos frentes, ¿no? Desde Samuel desde Francia y CIHAC desde acá de Panamá. Samuel visitó varios archivos también, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos y en Francia, si no estoy mal. Y a partir de las investigaciones tanto de Samuel como de CIHAC, vimos cómo pensar esta nueva versión de la sala, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ver qué presentaba el museo sobre la etapa francesa antes y qué era lo que hacía falta. Y nos dimos cuenta que, bueno, hacía falta mencionar mucho más a los trabajadores, y también lo que nos dimos cuenta con las investigaciones es que, como estaba la sala presentada antes, hay una división entre el canal francés y el canal estadounidense. Pero lo que vimos en las investigaciones es que hay una continuidad muy, muy fuerte entre una y otra etapa, ¿no? Entonces, lo que pasaba antes es que se veía como dos momentos aislados y no se estaba logrando comprender cuáles eran las continuidades que había entre una y otra, ¿no? Entonces decidimos abordar esta sala no desde la división de etapa francesa y etapa estadounidense, sino desde las dificultades, ¿no? ¿Cuáles eran las dificultades que hubo en este gran proyecto de ingeniería, ¿no? Que tuvo, claro, estas dos visiones diferentes, ¿no? Y ahí, bueno, decidimos dividir la sala en estos ejes temáticos, que fue exploraciones, el desafío administrativo, el desafío humano, el desafío ya en cuanto a ingeniería, el desafío de salud y por último los impactos que este proyecto tuvo en Panamá y en el exterior. Muchas gracias. Buenas noches a todos y también agradezco al Museo del Canal, a Hildegard, al Ministerio de las Relaciones Exteriores que está con nosotros aquí esta noche y a Samuel Puyar que hizo todo ese trabajo con Linda también apoyando. Y estoy muy feliz de estar aquí esta noche para realmente aprovechar de este momento de éxito entre nosotros, porque como bien lo dijo Hildegard, cuando llegué aquí en 2023, era una historia para mí poco conocida y yo llegué a una embajada maravillosa en la más bonita plaza de Panamá, la plaza de Francia. Y para mí era importante intentar saber por qué teníamos todo ese privilegio que fue dado por el ministerio, por el gobierno. Y me parecía que en Francia se conocía muy poco esta historia entre Francia y Panamá. Entonces,
Pienso que era el buen momento para de nuevo entender mejor nuestra historia compartida, con madurez, con responsabilidad y poder entender mejor cómo ocurrió esta historia y cómo aprovechar de esta historia. Y lo vimos esta noche también con esta bonita canción de Caroline Duchesne, París, Paname, Panamá, porque es así que entendemos que por qué París se llama Panam, porque el apodo de París es Panam, es gracias a Panamá. Y todo eso tenemos que contarlo y saber por qué tenemos tanta cosa en común entre los franceses y los panameños. Y como diplomática, mi papel es construir y contar esta historia increíble. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Ahora nos vamos a enfocar un poco más sobre el libro y los nuevos aportes que hay dentro de este documento. Samuel, ¿cuáles son los principales aportes de esta investigación y por qué era importante contar también la dimensión humana de esta historia? Bueno, yo creo que el aspecto fundamental, lo mencionó Esteban, es el cruce de las fuentes, porque yo empecé a trabajar sobre eso en 2021 y yo creo que también esa etapa fue poco estudiada porque los archivos son muy dispersos. Hay archivos en Francia, entre otras cosas diplomática, y también yo estuve a ver los expedientes de sucesión de los franceses que murieron durante ese periodo y que tenían un expediente en el consulado. También en los Estados Unidos, porque en Francia al final hay pocos archivos de las empresas. Pues esa etapa fue la de dos empresas privadas francesas, la compañía Universal, que lideró Lesseps, que quebró en 89, y luego la compañía nueva. Y cuando vendieron a los Estados Unidos, dieron los archivos. Así que bueno, hay muchas cajas que están en Washington. Y eso, bueno, fue para mí una fuente fundamental para la investigación. Y también hay archivos acá, en Panamá, en el Archivo Nacional sobre ese periodo, también en la Biblioteca Chari, la Biblioteca del Canal, y también hay archivos en Bogotá, porque Panamá era parte de Colombia. Así que todo ese recorrido toma largo tiempo y pues para encontrar documentos como hay en el libro, la verdad es un trabajo más como de hormigas. Y a veces sí, así es, o sea, es que toca investigar largo tiempo para poder hacer un trabajo de síntesis y proponer documentos como lo que hay en ese libro. Bueno, luego los aportes es lo que dijo un poco Esteban, que la idea es como ver todo eso como un proceso y como no mirar atrás diciendo eso era un error, eso era bien. No es así, o sea, hay que ver el proceso en sí mismo, las dificultades, lo que cambia también a lo largo del tiempo en el contexto de la salud, en el contexto técnico y todo eso. Entonces, hay que comprender mejor el funcionamiento de esa gran empresa que está presente en Francia y también en Panamá, con numerosos subcontratistas, así como los debates técnicos en torno a la construcción del canal, porque para quienes que ya se interesan por el tema, eso no es nuevo, pero la etapa francesa suele asociarse a la elección de un canal a nivel y no con esclusas. Pero ese debate es más complicado porque sigue durante un largo tiempo. Los franceses al final deciden también de pasar a las esclusas, creo que sí. Eso era la sala. Yo voy adelante, eso es el libro. Bueno, acá están las esclusas que diseñó como la empresa Eiffel
que se abraban lateralmente, como hoy las esclusas del canal ampliado. Sí, entonces, eso, el cambio lo decidieron al final en 1887, pero los ingenieros en 86 ya aconsejaban eso y ya había el debate desde el principio. Y sobre todo eso, por ejemplo, se prolongó, porque al principio de la etapa estadounidense también había ese debate. Hasta 1906 también fue un debate de saber si el canal debía estar a nivel o a esclusas. Bueno, más allá de los aspectos técnicos, el objetivo principal es mostrar la movilización humana y la gran diversidad de actores que participaron en esta obra. Intenté como de reconstruir trayectorias individuales, en particular las de unos ingenieros que a veces vinieron con su... Bueno, eso muestro que había personas, es una muy pequeña muestra. Yo tomé todos los nombres que hay en el archivo de la compañía de las personas que trabajaban para la Compañía Universal y los subcontratistas en 1888. Solo hay 410 nombres que no son todos los que murieron, son los que murieron en el hospital, que registraron. Pero bueno, tomando eso y mirando en la ficha de función de dónde venían, ya se encuentra todos esos países y se ve que había gente de muchas partes, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo y también yo creo que después... no, bueno, no. Yo pensaba que había la foto que está en el libro de un señor empresario francés que vino con su familia. Bueno, y entonces yo decía los cambios territoriales, que para mí también son, o sea, más allá de los trabajadores, los cambios territoriales y sociales que la apertura provocó, porque la multiplicación de las obras entre Colón y Panamá, entonces eso sí lo tenemos acá, la empresa construyó, decían, campamentos con alojamientos para los empleados y los obreros, y eso se mezclaba a los pueblos que existían antes y los ampliaron. Esos pueblos que una parte después desaparecieron con el lago Gatún, como lo mostró muy bien la señora Maricha Lasso. Entonces esos pueblos se ampliaron. Obviamente también la ciudad de Colón y la ciudad de Panamá cambió mucho y hubo un crecimiento demográfico importante. Y entonces sí, vemos eso. Por ejemplo, tenemos casas para los obreros a mi mano derecha, para ustedes aquí izquierda. Y tenemos una foto de un señor que se llama Brochard, y él era un empresario francés que tuvo contratos, y eso eran los edificios que él tenía para su empresa. Y ese señor es, bueno, sí, importante o relevante porque él tomó fotos, y entonces tenemos el fondo del señor Brochard en la Biblioteca Chari, acá en Panamá. Y es un fondo muy interesante para ver mejor. Los franceses también tenían intereses. O sea, hay foto de Brochard, pero también hay foto de la empresa en sí misma, porque tenían como interés para mostrar que la obra avanzaba, y mandaron fotos a Francia, mandaron fotos a Bogotá también para mostrar eso. No, pues quiero terminar es que no quiero idealizar ese periodo, y eso lo estudiamos, lo conversamos varias veces con Rolando de la Guardia, que usted mencionó, señora Hildegard. Es que sí, hubo también muchos conflictos y violencia a lo largo de la línea. Los conflictos eran realmente multidimensionales porque las diferencias de origen geográfico, de lengua, de religión y también de puesto de trabajo daba lugar a tensiones y a enfrentamientos. Así que había muchas peleas entre obreros y jefes, también entre policía o alcaldes locales y jefes del campamento, entre los dirigentes del campamento de la empresa y la policía local. O sea, son muchas peleas. Y también protestaciones, como ese cartel muestra, que es en Colón en 1988, y que
que critica la presencia de los Estados Unidos y también de Francia, preguntándose si el nuevo barrio de Cristóbal Colón en Colón era Francia o era colombiano. Pero eso es uno, está en el libro, pero encontré uno. También es interesante porque hay uno un poco así en 90 y no firman colombianos sino los panameños, por ejemplo, eso encontré eso en el archivo. Bueno, ya esos son los como, era la respuesta la más larga, pero era para insistir un poco sobre los aportes que hay en el libro y entonces que antes hice en el informe para ustedes. Y sí, hay que pensar eso con continuidades y bueno, también hubo rupturas, o sea, eso se puede decir sin problemas. Muchas gracias, Samuel. Ahora, Esteban, desde el punto del museo, ¿cómo se traduce esta dimensión en la renovación de la sala y en la manera de contar la historia al público? Bueno, un poco recogiendo también lo que dijo Samuel, toda esta nueva información que antes nosotros no teníamos y que estas investigaciones han podido complementar la información que ya se tenía, ¿no? Y a nivel de cómo nos hemos alimentado mutuamente, la forma como estructuramos la sala, ¿no? Esta división por conflictos, fue lo que estructuró el libro, pero a su vez toda la información que nos ofrecieron tanto Sijá como Samuel nos permitió ver esas continuidades, esas rupturas y lograr entender la complejidad del proyecto y del proceso y de la fase francesa, ¿no? Porque no, como dijo Samuel, como que solemos asociar el periodo francés con Canal a nivel y con Fiebre Amarilla, pero es mucho más complejo que eso, es mucho más amplio, ¿no? Porque como ya mencionó Samuel también, la decisión de un canal a nivel o un canal con esclusas el debate existía incluso antes de comenzar la compañía francesa, ¿no? Y un gran ejemplo de esto es todo el Congreso Internacional que se hace en París con esta cantidad de ingenieros y de personas del área que se reúnen en París para debatir no solo el modelo, sino también en dónde, ¿no? Eso es lo que nos ha podido como permitir expandir, ¿no? Y también la parte humana detrás del proyecto, porque es importante ver la obra, sí, pero es igual de importante ver a las personas que hicieron posible esta obra, ¿no? Que son personas de diversas nacionalidades o de diversos orígenes. Muchas gracias, Esteban. Ahora, señora embajadora. Sí, para mí como diplomática, y no es siempre el caso, era importante decir la verdad. Y la verdad es que el canal no se hizo en 10 años, como se dice en la película, en las esclusas de Miraflores. Me disculpe. Se hizo en más de 35 años. Se hizo con muchos sacrificios, muchas muertes. Sabemos que tenemos varios cementerios aquí en Panamá. Y para mí era importante que estos sacrificios sean reconocidos por todo. Entonces, eso era mi papel, realmente que esta dimensión humana también sea vista a través del sufrimiento, de las pesquisas sobre las enfermedades que ya tenían empezado en la época francesa, y hasta en Cuba también, no se habla también en la película de Cuba, pero fue un lugar muy importante para entender los progresos de la medicina para combatir las enfermedades. Y también yo quería, y eso era una preocupación compartida con Linda, de mostrar la importancia del papel de las mujeres. Porque en la plaza de Francia solo se ve hombres. No hay mujeres. Ninguna estatua de mujer. Y en esa construcción del canal hubo también el trabajo de mujeres, se han
enfermeras, cuidadoras, trabajadoras, y tenemos que mostrar este papel también. Muchas gracias. Me deja solo un minuto. Es que sí, hay un ingeniero panameño que tuvo un papel importante y tenemos que decirlo porque después yo creo que dejamos la cosa técnica, que es Pedro Sosa. Porque Pedro Sosa participó en 2 expediciones que hicieron los franceses en los 70 y después también fue ingeniero para la compañía en 1881, 82 sigue. También tuvo luego contratos con la compañía. Y de nuevo, en el periodo de prorrogación de la compañía nueva, todavía jugó un papel como de intermediario, también participó en los estudios, y él era ingeniero, y sí, en todos esos debates técnicos y estudios técnicos, él participó, y es una figura panameña, y yo creo que es importante decirlo, porque usted acaba de mencionar en la Plaza de Francia el hecho que solo hay hombres, y escuche, bueno, esa tarde, había panameños porque grabamos una video para embajada, y había panameños que estaban caminando y dijeron, bueno, ¿dónde están los panameños? Porque hay carros Finlay, por ejemplo, en esa plaza, pero bueno. Y entonces el ingeniero que podría estar sería Pedro Sosa. Muchas gracias, Samuel. Para seguir, tenemos también un eje central en este libro que es la memoria de los trabajadores antillanos. Según ustedes, ¿por qué era fundamental también darle un lugar central en este proyecto y qué nos revelan sus trayectorias sobre la historia del canal? Bueno, yo creo que los trabajadores antillanos fueron absolutamente centrales, ¿no?, en la historia del canal, tanto durante el periodo francés que durante el periodo estadounidense. Los hombres, pero también las mujeres, como acaba de decirlo la señora embajadora. De hecho, me di cuenta de eso antes que lo conversamos. Me di cuenta de eso en el archivo francés diplomático en Nantes, donde están esos expedientes de sucesión. Porque también hay como 2 carpetas, que hay muchas cartas que enviaron los franceses en 89 para financiar el regreso después de la quiebra a Francia, pero también a Martinica. Y en esa carta me surgen cartas así de mujeres que querían pasar, que antes en los archivos no los había visto. Luego yo vi unas que estaban cocinera, también que tenían panadería, que tenían contrato con la compañía. Pero bueno, para mí eso surge en este momento. También hay 2 como censo, qué pena. 2 censos, qué pena, en 90 y en 94, o sea, después de la quiebra, y en los censos también yo vi mujeres que estaban en Paraíso. Yo me dije, bueno, debían estar más, porque eso es después de la quiebra. Solo son las francesas, que también había obviamente muchas, por ejemplo, de Jamaica. O sea, también hubo mujeres, para mí a ese momento lo entendí. Y me dije, pero cuando pensamos en la obra de Panamá, no pensamos en eso. Así que también hubo, porque después, bueno, hubo un trabajo de una historiadora sobre las mujeres, las Silver Women, ¿no?, durante la etapa estadounidense, pero bueno, entonces están también durante la etapa francesa y desempeñaron un papel también. Bueno, la contribución de los caribeños durante mucho tiempo fue invisibilizada, pero ya desde hace varias décadas creo que se viene realizando un verdadero trabajo de memoria. Para Francia es el profesor Joseph Josse, que es un martiniqueño que fue profe en París y en Guadalupe, que hizo ese trabajo, que debemos como saludarlo. Y sin embargo, desde el punto de vista histórico, como historiador, no se sabía mucho sobre ellos durante el periodo francés. Así que bueno, intenté documentar ese aspecto. Yo encontré, por ejemplo, varios documentos sobre cómo funcionaba el reclutamiento. Acá pueden ver un cartel para reclutar obreros en Cuba, que prometía 2 pesos diarios y más, grandes casas, asistencia médica, hospitales gratis. También la posibilidad de enviar dinero a su familia, porque por ejemplo el impacto también se puede pensar al nivel regional, ya en las 80s, con esos envíos de plata.
Y bueno, algunos trabajadores se quejaban de haber sido engañados por los reclutadores. De hecho, pasó con personas que venían de Nueva Orleans. Pero también esos sobres, la obra se percibía como una oportunidad, como una llegada a la modernidad. Yo encontré unos borradores de cartas del obrero Ernest Joachim a su novia, que él la llama Lala, y él fue reclutado en Martinica. De hecho, por un reclutador, firmó para trabajar 1 año en el Canal de Panamá. En 1883, al final, él murió desafortunadamente, y entonces en el expediente de sucesión, que es algo un poco increíble, hay esos borradores de cartas que además se dañan cada año, pero ahora sí los salvamos y están en el libro. Y bueno, él, por ejemplo, sí, ya yo conté, pero es que él cuenta cómo le fue cuando tomé el tren, que dice que los bancos están como en la iglesia, que se puede comer, cantar, y que en el mismo tiempo se va a la velocidad como un torbellón. Él dice eso. O sea, y también cuenta que gana 5 francos cada día, que el salario medio en Martinica era, sí, 1.5, 2 francos cada día. Y también cuenta, bueno, la dificultad del trabajo, que tienen 10 horas que trabajar cada día, y él dice que cavamos la tierra todo el día. Así que bueno, así entonces yo estoy intentando de documentar, y del punto de vista histórico, que también a veces puede como así apoyar la memoria para entender mejor cómo funcionaba ese reclutamiento. Sí, también volviendo a la renovación, uno de los objetivos del proceso de renovación que tuvimos estos últimos 5 años fue, como ya mencioné, darle más espacio a estas personas que hicieron de estas obras posibles, ¿no? Entonces, si ustedes ven en las diferentes salas del museo, se mencionan a las personas esclavizadas que construyeron y mantuvieron los caminos transísmicos, a las personas que construyeron el ferrocarril en la década de 1850, incluso también mencionamos las personas que participaron en el proyecto de ampliación en este siglo, y con esta sala no iba a ser la excepción, ¿no? Entonces, y si uno se pone a ver quiénes eran esos trabajadores, pues los trabajadores afrontillanos no llegaron solo en la etapa estadounidense, ¿no? Venían de antes, de la etapa francesa, un gran número de jamaiquinos, pero también de otras partes del Caribe, Martinica, Barbados, e incluso muchas de estas personas también, o sea, hay como una continuidad ahí con la construcción del ferrocarril, ¿no? Porque hay personas que se quedaron también, y entonces se puede ver como esta presencia del Caribe muy fuerte en la historia de la ruta transísmica, ¿no? Y como que reconocer esa parte de la historia del canal y la historia de la construcción también nos permitió reconectar no solo con Francia, pero también nos comunicamos con investigadores de Barbados, por ejemplo, de Martinica, que nos ayudaron a ampliar más como la complejidad de este proceso y cómo se veía el Canal de Panamá en el Caribe. Entonces, eso también fue muy, muy interesante y muy nutritivo para nosotros. Sí, reconocer el papel de los trabajadores antillanos para mí era un acto de respeto, construir una memoria compartida respetuosa. Es también porque cuando llegué aquí encontré varias personas de origen antillana, de Martinica, de Guadalupe, y yo descubrí que tenía muchos descendientes de las Antillas aquí. Entonces es también una manera de respetar y de apoyar esta memoria actual y de poder construir puentes hoy entre Panamá, las Antillas y Francia. Entonces es una manera de conectar mejor con el Caribe y de ver toda la influencia aquí en Panamá del Caribe, en la lengua, en la cocina, y
la música. Entonces, esta historia, como siempre, es una manera de entender mejor el presente. Gracias, señora embajadora. Para concluir este intercambio, me gustaría mirar hacia el presente y el futuro. La publicación del libro y la renovación de la sala también son el resultado de una cooperación activa entre el Museo del Canal y Francia. Samuel, ¿qué cambia concretamente para el público y qué nos dice este proyecto sobre la historia como un campo de estudio vivo? Bueno, historia siempre es un campo vivo. O sea, en Francia vamos a celebrar ese año el gran historiador francés Marc Bloch, que fue también resistente frente a los nazis que lo asesinaron. Y la lección, una de las principales lecciones de ese señor, del señor Marc Bloch como historiador, es decir, que siempre se pregunta el pasado desde el presente. Así que siempre surgen nuevas preguntas. También a veces hay nuevos descubrimientos archivísticos, que yo creo que es un poco lo que pasó aquí, même si a pesar de que en el libro hay muchas cosas que encontré para mi doctorado, pero también yo cito y utilicé materiales de otros historiadores, hay que decirlo. Y bueno, entonces sí, la historia es un campo vivo, hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, para un historiador, el Canal y Panamá, yo creo que de verdad constituyen un caso de estudio muy bueno para analizar la globalización, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Así que ver cómo decisiones pensadas a pequeña escala tuvieron grandes consecuencias, impactos locales. De hecho, Ana Elena lo mencionó en el discurso de introducción. Las circulaciones también, muy varias, de materiales, de personas, hombres, mujeres, las trayectorias, representaciones y entonces las realidades muy diversas para esas personas, lo que vivieron, que también hace parte de la globalización, que no es la misma para todo el mundo. Y bueno, pues además ese caso de estudio refleja los desafíos contemporáneos. Yo estudio la construcción al final del siglo XIX, así que se reflejan los desafíos de la época frente a la salud, desafíos, retos también geopolíticos y todo eso. Y bueno, pues hoy entonces también el canal está con desafíos nuevos, entre otras cosas relacionados al medio ambiente, ¿no? Y pues la colaboración, no, pues para mí fue súper importante, me encantó cuando me contactaron, el diálogo con el equipo de investigación, como lo dije en la introducción, fue muy estimulante. Bueno, pues me alegra que la renovación de la sala permite integrar avances recientes de la investigación histórica. Demuestra, creo, la importancia de investigaciones largas, que como dije, eso toma tiempo, que de verdad también es algo que hay que tener en el mente. Y pues sí, que la historia puede seguir desempeñando hoy un verdadero papel público para establecer los hechos. Y pues sí, como historiador me parece fundamental que las investigaciones históricas lleguen a un público amplio en Francia y en Panamá, y como dije, para mí eso es muy bonito que la documentación que encontré con ese libro, pues con la sala primero, y también con el libro se puede pasar al público. Gracias. Así que, bueno, muy feliz y los agradezco mucho a todos. Bueno, sí, creo que gracias a este proceso de renovación podemos presentarle al público, a los visitantes, una aproximación a la historia del canal un poco más ampliada, mostrando las complejidades,
Y esto a través de no solo del cambio de la narrativa, sino también del diseño de la sala, una sala mucho más amigable con el visitante, e incluso con experiencias interactivas que permiten impactar a diferentes tipos de público, ¿no? Y también la cooperación entre nosotros ha permitido que esto sea posible, ¿no? Como ampliar esta información y esta forma de pensar nuestra historia conjunta y es muy rico cómo a partir del patrimonio podemos como reconectar y ver cómo nos unimos a través del patrimonio, ¿no? Entonces me llevó eso. Sí, es exactamente esto, con esta historia compartida, cómo podemos ver juntos el futuro. Y hicimos esa cooperación museal, pero tenemos otras cooperaciones. En la área científica, por ejemplo, tenemos la Compañía Nacional du Rhône, que estará trabajando con la ACP ahora sobre la gestión del agua en el canal. Y esto demuestra también la excelencia de nuestras empresas. Y saludo al presidente de la Cámara de Comercio Franco-Panameña que está con nosotros esta noche. Y también tenemos tantas ideas de cooperación en el sector de la lucha contra el cambio climático. Es algo que nos une también entre Panamá y Francia, porque Panamá es un país muy vulnerable al cambio climático y trabajemos juntos en la diplomacia, una diplomacia para luchar contra el cambio climático. Tenemos también proyectos en el sector del turismo. Yo sé ahora que muchos franceses quieren visitar a Panamá, quieren saber de su cultura, de su historia, porque al francés le gusta el turismo cultural, histórico, necesita aprender algo cuando visita un país y yo sé que aquí en Panamá va a aprender mucho. Y entonces tenemos estos proyectos, tenemos más proyectos con el Museo del Canal, quizás de una exposición sobre el Canal de Panamá en Francia, una exposición itinerante que estamos pensando en crear. Tenemos también la idea de trabajar más sobre la memoria y la huella francesa aquí en Panamá, porque sabemos que tenemos otros faroles de Gustave Eiffel, otras obras de Gustave Eiffel aquí en Panamá. Tenemos que explicar, que mostrar toda esa riqueza. Entonces, hay mucho que hacer para el futuro y contar esta historia compartida es una manera de tener ganas de hacer más juntos. Muchísimas gracias, señora embajadora. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por este diálogo tan rico y profundo. Y gracias a todos y a todas para estar con nosotros esta noche. Ahora abrimos rápidamente, porque estamos un poco justo de tiempo, un intercambio con el público. Si algunos de ustedes tienen preguntas. Sí, señor. Sí, buenas noches. Edmundo Cuya para servirle a todos. Felicitaciones a los panelistas, felicitaciones a la embajadora de Francia aquí en Panamá. Las preguntas que le iba a realizar son varias. Número uno, a pesar de que Fernández Lesseps tenía la intención de realizar el canal a nivel, ya después se cuestionó de que lo pudiese también realizar con huevo de esclusa. ¿Cuál fue el motivo que al final tomó la decisión por el cual quiso realizarlo a nivel interoceánico? La otra es sobre la situación de que hubo mucho engaño dentro de la construcción del canal, específicamente por los franceses y por el tipo de negociación. Al final del camino, pues eso incidió para que la compañía fracasara.
Y por último, la incidencia que tuvo Colombia con Philippe Uno Varila, que al final del camino pues termina firmando uno de los convenios que no fue satisfactorio para Panamá. ¿Qué tipo de incidencia tuvo los Estados Unidos también en eso? Gracias. La pregunta es saber quién decidió en 1887 cambiar del canal a nivel al canal con esclusas. Bueno, si es eso, sí. Sí, o sea, bueno, porque… lo decidió lo decidió Lesseps. Es que Lesseps quería un canal a nivel, pero es que Lesseps dijo eso desde 1875 en un congreso en París, pero es que para él era ni ingeniero, ni… De hecho, ni empresario, era diplomático de formación y sobre todo él tenía una fe, bueno, para el comercio era mejor que sea a nivel. Lo lograron a nivel en Suez, que había gente que decía que no se podía sin una esclusa en Suez para la diferencia de nivel entre los mares, que de hecho el experto de la época en Suez decía que no se podía construir sin esa esclusa. Y lo lograron. Entonces él decía, bueno, los ingenieros, los técnicos van a hacer eso y entonces en 1887 sí es el que al final decidió cambiar. También se sabe de que se trajo material innecesario, que era material que era supuestamente para manejar en tierras frías, o sea, como el Ártico, y no la maquinaria necesaria que era para tierra de trópico, como aquí inicialmente se tenía que haber hecho. Más sin embargo, pues, ¿qué tipo de incidencia tuvo esto al final del camino que también contribuyó? Eso siempre se dice, pero no sé, es que también viene de fotos que tomaron los estadounidenses de las máquinas después de la quiebra. Yo creo sobre todo que las máquinas de hecho no eran tan grandes, digamos, de tamaño para el trabajo que había que hacer acá. Y eso hace la relación con su segunda pregunta, que, bueno, los engaños es que hubo caso de corrupción, eso es verdad. Los engaños es más complicado porque entre los subcontratistas y la compañía, obviamente, por ejemplo, yo vi en el archivo en Washington, había peleas entre el ingeniero de la compañía y el empresario, el subcontratista, que decía, no, yo excavé tantos metros cúbicos, pelean. Eso siempre pasa en las obras, ¿no? O sea, la verdad es que no escribí ese capítulo de mi tesis, pero yo creo que hay que investigar eso un poquito mejor y sobre todo lo de la plata es que la obra era, o sea, había que excavar demasiado tierras, lo que hizo que no lograron a seguir con inversión de plata es que, bueno, hubo también un gasto muy importante para tomar el ferrocarril, ¿no? Las acciones del ferrocarril, pero lo necesitaban. Hay cartas de Armor Club que dicen, no, es que necesitamos que se compre el ferrocarril en 81. Y obviamente, pues los Estados Unidos, las personas que tenían las acciones los vendieron mucho más alto el precio porque sabían que los franceses tenían que comprarlo, así que lo vendieron el doble, que de hecho eso fue un problema. Pero después es que como la obra siempre continuaba, siempre decían que había que excavar más y se necesitaba más inversión y todo, y entonces no funcionó. El engaño también fue, o sea, el engaño es varios, si hablamos de engaño, también con Eiffel, ¿no? Que fue acusado de haber vendido o sea, de tener un contrato con una plata enorme. Y de hecho, en primera instancia fue condenado en Francia por eso. Y entonces sí, el engaño viene de Lesseps, que siempre decía, es que Lesseps era un portavoz de esos proyectos frente a varios actores y de eso viene el engaño. O sea, no critico de que se entiende como un engaño, pero yo creo que hay que ver eso más allá del engaño y también a veces se piensa que era un engaño, que pasó lo mismo en Suez o en otro tipo de obra. Muchas gracias, Samuel. ¿Y de dónde nos viene este señor que ha preguntado la pregunta? Solamente para saber también. Chiriquí, Panamá. Bueno, gracias por acompañarnos. Señor
Al fondo, sí. Muy buenas noches, ante todo. Mi nombre es Cristian, de la Universidad de Panamá. Tendría una pregunta. Respecto al contenido, ¿hacen alguna mención respecto al auge expansionista de las potencias a finales del siglo XIX que tiene relación con la construcción del canal francés? Y la otra pregunta sería, ¿por qué se le llamó escándalo de Panamá y no recibió otro nombre? Esas serían las dos preguntas que tendría. Bueno, lo de la geopolítica y la presencia de las potencias, sí, es que era un punto clave. Pero es que el proyecto francés, y eso sí, por ejemplo, se nota con Lesseps, pero también con otros sectores, tiene mucho más que ver con los ideales de medio siglo que del fin del siglo. Y a medio siglo había esos ideales que también era compartido por una parte de la élite en Colombia, de un mundo en revés, de intercambios internacionales, que eso iba a llevar como la pacificación, bueno, por eso decían la civilización también, con una utilización más racional de la tierra. Y entonces viene con eso, y por ejemplo también en Francia había todo un pensamiento para repensar la presencia de Francia en el mundo sin una colonización territorial. Hay un contraejemplo que es Argelia, pero aparte de eso había como influenciar el mundo con el comercio, el terciopelo, el champán, y también lo de la canalización. Eso está en los escritos. Lo trabajó el historiador David Todd, que llama el imperio informal. Y yo creo que hay huellas de ese imperialismo informal que era sobre todo el periodo de Napoleón III en Francia, en ese proyecto, que es muy distinto a lo que pasó con los estados estadounidenses, que era otra época, que era sí, ¿no? Como de high imperialism, de alto imperialismo. ¿Y cuál era no? ¿Ya? ¿Yo contesté a los dos? Sí. Sí, buenas noches y muchas gracias. Puedo decir que yo soy panameño griego y puedo decir con mucha honra que gracias a los franceses hay griegos en Panamá. ¿Por qué razón? Porque los pilotos de dragas en el canal de Suez eran griegos y muchos vinieron a Panamá, para que tengan idea. También para informarte que hicieron las compañías francesas en 1883 y 86, muchas compañías hicieron su propia moneda. Así que con mucho gusto te lo voy a compartir, imágenes. Y se trató de hacer una estampilla, pero parece que no fructiferó, que también te voy a compartir la imagen. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, la última pregunta de la señora Elena Porras. Gracias. Buenas noches. En realidad no voy a hacer una pregunta. Yo voy a aportar sobre la información que la embajadora y los panelistas han realizado toda la noche. No sé si ustedes se dieron cuenta que la embajadora insistía en la ruta, en el sello y en la comunicación que debe haber entre el pasado y el presente. Estamos hablando de siglos distintos, pero ciertamente hubo algunos personajes panameños que intentaron hacer esa ruta desde antes. Notaron que Estados Unidos había tomado completamente el control de la construcción del Canal de Panamá. Una de esas personas fue mi bisabuelo, el doctor Belisario Porras, que en su tercera presidencia y desde antes decidió incorporar el trabajo de los franceses como parte de la historia panameña. En ese sentido, invitó el 14 de julio, el día de la Bastilla, al general Charles Monjam, un general que fue muy famoso durante la Primera Guerra Mundial y que se le llamaba el carnicero. Esa persona fue muy famosa durante la época de la construcción del canal de Panamá, pero durante la guerra en Europa fue invitado por Belisario Porras. Cuando ese general llegó a Panamá, señora embajadora,
toda la ciudad de Panamá, toda la ciudad de Panamá, todas las calles de Panamá estaban inundadas en estudiantes del Instituto Nacional del Arte y Oficio, de las escuelas que existían, porque Belisario Porras convocó a todas las escuelas de instrucción pública, así se llamaba el Ministerio de Educación antes, para que celebraran con banderas en toda la ciudad la llegada del general y de los franceses a través de los barcos y de los navíos franceses. Esa fue la primera piedra que se hizo en 1919. Y en 1923, Belisario Porras, para darle una, entre comillas, ojo, una lección de historia a los Estados Unidos, nivela, eleva, le da prestancia a los primeros zapadores, constructores, trabajadores del Canal de Panamá, que fueron los franceses. Por esa razón cambia el nombre del cuartel de Chiriquí, que es casco antiguo, las bóvedas, y le pone el nombre de Plaza de Francia. Ahora, la pregunta sobre las damas. En esa época era muy difícil, ojo, estamos hablando de épocas distintas, era muy difícil que ciertas cosas salieran a flote políticamente en las obras. Pero eso no quiere decir que los gobernantes de la época estaban eliminando el trabajo de estas personas. Pero el primer objetivo del presidente Porras en esa época fue darle prestancia al trabajo de los trabajadores, de los ingenieros y de los iniciadores del canal francés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, lo siento. Muchísimas gracias. Debemos pasar ahora. Les invito a Linda, antes que cerramos, es que olvidé agradecer a alguien y me da mucha pena. Es a Julieta Ledesma, no sé dónde está. No sí, Julieta, por favor. Julieta, te agradezco mucho porque ella diseñó el libro y me olvidé mencionarla y me da mucha pena. Así que Julieta, sí, muchas gracias por el diseño y todas las discusiones que tuvimos sobre eso, de verdad. Sí. Bueno, para finalizar, les invitamos a pasar a un cóctel de clausura que está al lado. Y muchas gracias por su atención y buena noche.